y defender con convicción tus ideas, tus propuestas y tus ilusiones, ¿no? Pasión, convicción, ilusión, pero también mucha paciencia y mucha resistencia a la frustración, ¿no? Cuando yo estaba en Intermón Oxfam, esto de la captación de fondos era relativamente sencillo para mí. Cuando estás arriba del todo, pues marcas objetivos y esperas resultados, y a partir de estaba en una época de crecimiento. Pero ahora que estoy en Intermón Oxfam, en ESADE, y lo que me dicen es, haz lo que quieras, pero muévete como puedas, y tengo que captar los fondos, y cuando vas a ver a las empresas, realmente lo de la mejor profesión del mundo debe ser para vosotros, porque para mí es un coñazo de 1000 demonios. Pero sí que es verdad que cuando hablas con alguien y ven tu convicción y ven tu propósito, se empiezan a interesar, ¿no? La charla que me han pedido es retos del tercer sector en el nuevo contexto social. Habían puesto paradigma, pero los paradigmas es un poco filosófico. Yo creo que es mejor hablar del contexto. No estamos hablando de paradigmas, de cómo vemos la sociedad, sino cómo es la sociedad en estos momentos, ¿no? Esta es una charla que podían ser dos cosas. Podría hablar del contexto, cómo está cambiando, y hablar un poco de ello. Y podría hablar también, y voy a hablar de los retos del tercer sector, ¿no? Pero lo quiero hacer con mucha humildad. Yo, la verdad es que tengo muchas incertidumbres, muchos desconocimientos, y como decía David, estoy en el órgano de gobierno de 5 ONGs internacionales, españolas o catalanas, en el consejo asesor de 5 o 6 más, y una cosa es decir y otra cosa es conseguir cosas. Y en estos momentos es realmente la situación donde no sabes, ¿no? A los profesores de ESADE durante años nos preguntaban, ¿el año siguiente se acaba la crisis? Y siempre decíamos, no, el año siguiente no, pero después del siguiente seguro que se acaba, ¿no? Y las cosas irán para mejor. Ya no nos preguntan nada de esto, ¿no? Porque no sabemos nada, ¿no? Y sobre muchos de los retos, os tengo que decir que os voy a compartir algunas reflexiones, pero que las podéis compartir también vosotros, porque no es que tenga una lucidez extraordinaria en estos momentos. Voy a hablar poco de fundraising y de comunicación, porque cuando hay una buena idea, acostumbran a venir gente que se hace propia esta idea, ¿no? Y os voy a hablar más desde la perspectiva general de una organización, ¿no? Entonces, el momento es difícil, la crisis está aquí implantada, la situación realmente nos ha hecho cambiar los paradigmas y el contexto. Intentamos resistir, intentamos responder e intentamos contemplar, como esta persona en la fotografía, lo que ha emergido, en este caso es un árbol que debe tener cientos de años, pero que esta crisis ha sido tan rápida, es realmente un monstruo al cual tenemos que estar, ¿no? Pero las ONGs tenemos una gran fortaleza, ¿no? Esta convicción de que realmente somos determinantes para transformar la sociedad. No somos únicos y cada vez somos menos débiles, somos más débiles e intentamos pensar que somos únicos para transformar la sociedad. Pero la sociedad no se transformará sin nosotros, ¿no? Y ahora es vital saber responder a lo que está pasando aquí en otros países, en el contexto actual, y es vital saber marcar las líneas rojas, saber protestar, saber denunciar, saber cambiar las cosas, ¿no? Claro, hay sectores y sectores. El sector en el que yo he dedicado más tiempo, que es el de la cooperación al desarrollo, pues tuvo una época muy dorada. Luego os la comentaré, ¿no? Y en estos momentos es que no solo le cuesta a las ONGs intentar impulsar su causa en nuestra sociedad, sino que nos encontramos con gente que dice qué sentido tiene que España haga cooperación al desarrollo, ¿no? Bueno, cuando te plantean estas cosas es que la gente está muy desituada, ¿no? Pero somos vitales para la transformación social. Claro, lo que vemos de este contexto en el cual estamos, y lo primero que habéis visto todos, es que cuando estamos en barrios concretos, como el Casal dels Infants, que está en el barrio de la Mina, aquí en la parte norte de Barcelona, los recursos disponibles, principalmente que venían de subvenciones para poder abordar programas como la ocupación de jóvenes en situación de riesgo de exclusión social, se reduce tremendamente. Y esto lo sabemos, y lo sabemos, y lo sabemos. Lo que no podíamos pensar es que volviésemos a situaciones que vivimos hace 30 o 40 años. Cuando yo tenía 20 años, con un grupo de jóvenes, montamos una entidad, que era el Casal dels Infants del Districte Cinquè, lo que se llamaba en aquel momento el barrio chino de Barcelona, luego se le llamó Districte Cinquè, luego el Raval, que ha ido fructificando y que está en estos días, ¿no? Y en aquel momento nuestra idea era un barrio donde hay mucha prostitución, donde había mucha prostitución,
un barrio donde había mucha drogadicción, donde había muchas familias desestructuradas, donde los niños estaban en la calle, ¿cómo les podemos dar un futuro distinto? Y montamos este centro, y por las tardes y los finales de semana generábamos como una especie de burbuja de tiempo libre, educativo, que permitía avanzar. Pero nos dimos cuenta de que poco servía que fuesen al casal si esos niños y esas niñas no iban al colegio. Y no iban al colegio porque eran familias desestructuradas. Y trabajamos con las familias para que realmente se concienciasen de la importancia del colegio, con los colegios para que realmente admitiesen esos niños que tenían situaciones más difíciles, etcétera, etcétera. Y luego nos dimos cuenta de que niños y niñas que llegaban al colegio con el estómago vacío era imposible que pudiesen estar atentos. Eso era hace 30 o 40 años y esto vuelve a estar presente en estos momentos. Entonces, el cambio de contexto es que en muchas cosas volvemos a situaciones de hace 30 o 40 años. Pero con el agravante que la crisis económica ha hecho que algunos indicadores seguramente aún sean más intensos en dificultad de los que teníamos hace 30 o 40 años, ¿no? Cuando organizaciones como el Casal se puso en marcha y muchas de las que estáis aquí presentes también se empezaron a poner en marcha. En los años 70, los años 80, con la transición democrática, fue el surgir en España del movimiento asociativo y de las ONGs, ¿no? 1.750.000 familias que en España tienen todos sus adultos en paro, o los 150.000 inmigrantes en situación no regular que se han quedado sin, en teoría, tarjeta sanitaria, ¿no? O los 74 desahucios que cada día se inician en el área metropolitana de Barcelona, ¿no? Son situaciones de una extrema gravedad, ¿no? Y ante estas situaciones, ¿qué podemos hacer, ¿no? Lo único que podemos hacer es intentar incrementar nuestro impacto año tras año. Tener un valor diferencial y aportar valor. Muchas ONGs, no sé qué va a pasar con el sector de las ONGs. Os digo que vamos a empezar un estudio con 2 entidades importantes que nos lo han pedido y vamos a intentar analizar el sector social en España y qué va a pasar con él en los próximos años, si somos capaces, ¿no? A nivel de grandes números. Porque el sector social es de los pocos que no han tenido nunca un ajuste en España. Otros sectores lo han tenido y el social no lo ha tenido. Y yo creo que la gran mayoría de las ONGs no solo van a sobrevivir, sino se van a fortalecer. Una parte desaparecerán, otras se fusionarán. Otras, en este contexto de crisis, realmente encuentran una forma de actuar que les hace crecer ya justo ahora, ¿no? Y otras se reconvertirán a otro tipo de actividades, ¿no? Pero lo que sí que está claro es que si nuestras organizaciones no son capaces de aportar algo bueno, solo una cosa muy buena y necesaria para la sociedad, tienen un futuro realmente difícil. Y si nuestras organizaciones no son capaces de defender aquello que se ha conseguido del estado del bienestar durante 25, 30, 35 años, tenemos todos un futuro difícil, ¿no? Esta capacidad de realmente ser excelentes en lo micro y tener una capacidad de influencia en lo macro no es fácil y no es fácil en el contexto actual, ¿no? Los países que funcionan son países donde el Estado es fuerte, y cuando digo el Estado, no cojáis connotaciones nacionalistas de un lado o del otro, porque estamos en Cataluña y estas cosas se tienen que analizar con cuidado. Cuando digo el Estado fuerte me refiero que la gente tiene sus derechos garantizados. O por lo menos hay políticas activas que pueden garantizar estos derechos acompañados de presupuestos. En los estados fuertes y las sociedades son fuertes. Lo que está pasando en otros países es que quieren fortalecer, en teoría, la sociedad civil, limitando las capacidades del Estado, ¿no? No sé si habéis seguido toda la discusión que hay en Gran Bretaña sobre el concepto de Big Society, ¿no? Que es una discusión que viene de hace años, ¿no? Del año 2005-2006, de los conservadores británicos, y que planteaban que la sociedad civil tenía que retomar el peso en la sociedad. Y esto es fundamental, porque sin sociedad civil activa, los países no es lo mismo. Pero si eso es a cambio de tener que reducirlo todo, vamos a ver lo que pasa, ¿no? Ahora estamos en una época de construcción, pero lógicamente pasaremos a una época de reconstrucción, ¿no? Y ahí las líneas rojas y nuestra posición es determinante, ¿no? Claro, nuestras organizaciones se mueven. Y se mueven, yo creo que en positivo. Os voy a hablar, como os he dicho, poco de fundraising, porque sabéis mucho más vosotros que yo, y porque, de alguna manera, lo que es determinante para nuestras organizaciones es conseguir personas. Y supongo que lo habéis hablado durante muchos años y lo sabéis bien, ¿no? Donantes, activistas, voluntarios, compradores de comercio justo, gente genera opinión, ¿no? Y tenemos muchas razones para el optimismo. La crisis es muy aguda,
pero nunca he conocido una crisis que dure 25 años. Sí que es verdad que el mundo está cambiando. Dentro de un mes tendremos una conferencia que haremos en el Caixa Forum, que Emilio Lamo Espinosa, un sociólogo, hace una conferencia donde analiza lo que pasaba en el año 1000 y lo que él piensa que pasará el año, no sé, 2000 y algo. Y como en el año 1000, el 50% del PIB mundial estaba entre India y China. Y en el 2000 y algo no sabemos lo que va a pasar, pero bueno, él lo explica, ¿no? Entonces, el contexto de cambio de los países emergentes es determinante y esto nos marca mucho a las ONGs. Sobre todo las ONGs españolas tenemos que aprender de las ONGs de muchos países del sur y especialmente de países emergentes, muy emprendedores, ¿no? Pero tenemos razones para el optimismo. España era un país que llegó a la crisis con un nivel de porcentaje de la población que colabora regularmente con las ONGs realmente muy bajo. No estamos como en otros países donde solo pueden perder. Pasada la coyuntura podemos ganar, ¿no? Sí que es verdad que en países donde hay mucha crisis, en teoría se genera más sentimiento de solidaridad. Y ese sentimiento de solidaridad florece y fructifica, a lo mejor no en donaciones, pero sí en otras muchas cosas. Y las organizaciones se mueven. Claro, os he puesto esta, aunque aquí no habla mucho el Trade Walker. Conocéis la iniciativa del Trade Walker de Intermon Oxfam. Desde el punto de vista de recaptación de fondos, esta es una iniciativa que cuando yo era director de Intermon Oxfam y la discutimos a nivel de Oxfam Internacional, y pregunté, a ver, ¿cuánto recauda esto? Porque claro, ponerte a caminar 100 kilómetros y tanta gente y tanto movimiento, hombre, pues recauda 1 millón de euros. Hombre, 1 millón de euros tampoco es tanto, ¿no? Ahora es mucho 1 millón de euros, ¿no? Claro, lo que es determinante de esta iniciativa es que llegas a muchas personas que no estaban interrelacionadas con el sector nuestro. Al final nosotros nos hablamos a nosotros mismos. Nos hablamos a 4 millones de personas en nuestro país, en España. Y si a través de iniciativas, que en este caso es caminar, y yo el año pasado la hice, y vas caminando, y 100 kilómetros y 24 horas da para mucho, ¿no? Y vas hablando, ¿y tú por qué te has apuntado aquí? A mí porque me gusta caminar. Y esto de Intermon, pues estoy conociendo, y el no sé qué también, ¿no? Estamos abriendo muchas fronteras, ¿no? Entonces, estamos lanzando muchas iniciativas que nos permiten llegar a sectores diferentes de la población. Pero sí que es verdad que hace poco me comentaba, a través de una carta nos comentaba el director de Oxfam Australia, que en su país y en otros países la edad de oro, por lo menos de las ONGs de cooperación, ha pasado. Esa edad en la cual realmente cada vez tenías más recursos, cada vez tenías más credibilidad, cada vez tenías más incidencia, eso ha pasado y seguramente no volverá. Lo de la credibilidad no lo sé, porque hay una crisis de credibilidad de todo tipo de organizaciones y las ONGs aún siguen estando bien. Pero hay tanta desconfianza en general que es difícil ganarte la confianza de la gente, ¿no? Pero hasta la capacidad de influencia se nos ha reducido, ¿no? Pero debemos de ser optimistas, ¿no? Dejemos el pesimismo para épocas mejores. En estos momentos no nos podemos permitir no ser optimistas, ¿no? El contexto realmente es difícil y delante de este contexto, ¿qué podemos hacer? Yo voy a empezar por un estudio que hicimos el año pasado, hace un año lo presentamos, algunos lo podéis conocer, voy a dar solo algunas cosas. Ese estudio, que lo hicimos conjuntamente con la obra social de la Caixa, lo que preguntaba y lo que quería analizar es cómo había evolucionado la profesionalización de las ONGs. Porque esto nos da un punto de partida, ¿no? Ese estudio tenía unas encuestas que muchos contestasteis, una serie de focus group, entrevistas individuales también, y el 90% de las ONGs que contestaron, no me acuerdo cuándo eran, pero eran muchas, consideraban que sus entidades habían avanzado mucho o bastante hacia la profesionalización. Y habían avanzado sobre todo en la capacitación de los equipos, en la implementación de herramientas de gestión y en el control y gestión económica de la rendición de cuentas. El primer punto es fundamental. Mi experiencia es que el principal activo de una organización es su equipo. Y si me preguntáis en estos momentos, su equipo directivo. Y cuando digo su equipo directivo, pueden ser 20 o 30 personas o 40 personas, no quiere decir solo los que tienen cargos, ¿no? Aquellos que realmente mueven la organización. Y esto, tener gente más capacitada nos da muchas posibilidades, ¿no? Claro, lo que no estaba claro es qué era profesionalización, porque mucha gente asocia profesionalización con ese incremento que han tenido las ONGs a lo largo de muchos años, no solo de sus presupuestos, sino del número de personas en plantilla, ¿no? Nosotros intentábamos definir la profesionalización como aquellas ONGs que consiguen más impacto
año tras año, de acuerdo a su misión, que generan un desarrollo organizativo que les permite conseguirlo en el futuro, que incrementan en credibilidad y en confianza por parte de sus grupos de interés y que tienen una base social, una base económica y una capacidad de movilización también creciente, ¿no? Y para conseguir esos resultados, esa ONG tenía que tener una serie de aspectos sólidos en su organización. Algunos eran fundamentales: el rol, el liderazgo, la gestión estratégica, valores, equipo capacitado, y otros eran también determinantes, pero sin los 4 primeros o 5 primeros, los otros podían fallar. Lo que hicimos fue preguntar a las diferentes ONGs, de todos estos elementos que entendíamos en este modelo de una ONG profesionalizada, ¿cuáles considerabais que eran más importantes? Y nos decían como muy importantes: estrategia, ser transparentes, tener un equipo capacitado, liderazgo y tal. Y en cambio en la lista más abajo había algunos, pero tener una base financiera estable, estamos hablando de una cosa que se hizo hace 1 año y medio, no hace mucho tiempo, y veis que el nivel de importancia era relativamente inferior a otros. Les preguntábamos también en cuáles de estos aspectos consideráis que vuestras organizaciones han avanzado durante los últimos años o durante la última década, ¿no? Y donde nos daban más datos: equipo comprometido, capacitado, transparente, muchos de ellos coinciden con lo más importante. Pero fijaros, ¿no? Tener una base financiera estable solo se ha avanzado el 2,7 en una puntuación de 1 a 5, ¿no? Esto nos daba una matriz. Yo realmente en equipo sí que diría que se ha avanzado en tener equipo mucho más capacitado. También es verdad que hay una cierta desmoralización en los equipos por el desgaste que está comportando en muchas organizaciones las reducciones de personal, los ERES, las incertidumbres, ¿no? Se ha avanzado en transparencia, porque seguramente teníamos que haber avanzado mucho más. Las ONGs estaban realmente muy por debajo de lo que deberían estar a nivel de transparencia, ¿no? Podíamos avanzar, pero los temas de captación estaban allá abajo y los temas de resultados también. Del estudio, que si os interesa lo podéis descargar en la web del Instituto de Innovación Social, salían algunas conclusiones y yo voy a centrarme en los retos de futuro hablando de estas conclusiones. Una tenía que ver con el liderazgo, otra con la capacidad de orientación al cambio y innovación, la tercera con la capacidad de orientación a resultados y la cuarta de valores y cultura, que esta no la trataré. Claro, necesitamos organizaciones con capacidad de liderazgo y con capacidad de gestión. Si solo tienen capacidad de gestión, en estos momentos se vuelven muy burocráticas y realmente les cuesta no solo cambiar, sino saber lo que tienen que hacer en el futuro. Y si solo tienen mucha capacidad de liderazgo, son muy bulliciosas, muy innovadoras, pero es un caos al cabo de 1 año porque va para aquí, para allá, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Estas que saben aunar capacidad de liderazgo y de gestión son realmente las interesantes. Pero claro, en el liderazgo, que es distinto de líderes, necesitamos gente al frente de la organización con competencias y capacidades necesarias. Necesitamos unas buenas relaciones de esta gente con el equipo y un equipo con valores y con actitudes adecuadas, pero sobre todo en estos momentos necesitamos un buen propósito. Saber afinar cuál es el propósito de nuestras organizaciones. Y ahí os tengo que decir que ahí estamos teniendo muchos despistes, pero despistes que son lógicos, porque son difíciles y que ahora comentaré, ¿no? O sea, de hecho, es muy difícil saber cuál es el rol de tu ONG en esta época de cambios. Y es difícil, pero si no se invierte tiempo y tiempo sistemático en identificarlo, los problemas y las batallas de lógica son muchas y las incertidumbres se convierten en pasar de optimismo a desmoralización. Y si no, cuando vas a hablar con la gente para intentar vender tu ONG, no te ven con la convicción realmente clara, ¿no? Claro, cuando hablamos del rol de las ONGs, y hablar del propósito es el rol de las ONGs, los que me habéis escuchado muchas veces, sabéis que hablo de 3 roles que son fundamentales. En época de bonanza decía, sería fantástico que las ONGs pudiesen combinar los 3 roles. Un rol que hacemos muy bien, de asistencia, de empoderamiento, de conseguir que las personas tengan un futuro mejor, desarrollando sus capacidades, o de cubrir las dificultades que tienen en estos momentos. Un rol de ser pioneros de causas y ser innovadores para conseguir que pequeñas actividades a pequeña escala que podemos hacer las ONGs, que podemos arriesgar, puedan incrementar de tamaño y puedan tener una permeabilidad al conjunto de la sociedad. Y un rol de actor político, de enfoque de derechos, de incidencia, de movilización, de conseguir que nuestras causas sean causas del conjunto de la sociedad, ¿no? En época de bonanzas decía,
ONGs que puedan combinar todo es fantástico. Ahora me conformaría que una ONG fuese realmente buena en una cosa, solo en una de las tres. Porque combinar cosas tiene sus dificultades y antes no nos dábamos cuenta y ya nos vamos dando algunas cosas, ¿no? Vamos con el primero, ¿no? Con el de asistencia y de empoderamiento. Y este es un rol donde realmente somos expertas las ONGs y lo hacemos bien, ¿no? Pero tenemos que plantearnos si estamos aportando algo relevante para el futuro. Y el futuro de crisis es un futuro de muchos años. O sea, las consecuencias sociales de esta crisis nos va a durar aquí, en otros países la crisis es permanente, durante muchos años. Estamos aportando algo realmente relevante. Y ahí las ONGs hemos de tener cada día más foco, pero no solo foco, foco y capacidad de aprendizaje. Hemos de ser expertas en un tema, de forma que sepan que en eso, no solo tú, pero tú y otros ONGs, realmente eres una organización muy experta, ¿no? Que el Banco de Alimentos, que recientemente recibió el Premio Príncipe de Asturias, y que ayer cuando comentábamos una cosa con alguien de una investigación que estamos haciendo, me decía, yo el Banco de Alimentos siempre me lo he visto como algo muy asistencialista. No sé si es asistencialista o no, pero en estos momentos es determinante. Y que lo que se le tiene que reconocer al Banco de Alimentos es que ha sabido perfeccionar su enfoque de actuación y desarrollar un modelo colaborativo que le ha permitido multiplicar exponencialmente su capacidad para recoger alimentos y distribuir alimentos. Y es realmente el primero de la clase en esto. Y se ha focalizado en una cosa y en saber hacerla y en perfeccionar. Y sabe que ha aprendido de otros muy distintos, ¿no? El Banco de Alimentos también nació de la colaboración de empresas y de entidades de la sociedad civil, ¿no? Y eso es determinante. Pero este es un punto, y es determinante porque tienen un futuro donde van a ser muy importantes, ¿no? Pero pongamos una cosa más compleja. La Fundación Exit, que algunos conocéis, que se dedica a promover las posibilidades y oportunidades para que jóvenes en situación de exclusión social puedan tener acceso al mercado laboral. Lo tiene muy difícil. Es una organización con 10 años de vida, una organización innovadora. Si va a su misión, se tienen que centrar en aquellas personas con más riesgo de exclusión social. Pero es que, claro, como el número de personas en desempleo y el número de personas que están incrementando, los números de la pobreza se incrementan tan rápidamente, hay otras personas en una situación sumamente mejor con más capacidad de empleabilidad. Y su debate es, ¿qué hago? ¿Con quién estoy? ¿Con aquellos que realmente responden mejor a mi misión, pero para los que no voy a conseguir ningún tipo de resultados? ¿O con aquellos con los que voy a conseguir algo de resultados, pero que se alejan de mi misión? La respuesta la tienen que dar ellos. Lo que sí que sé es que cuando hablo con ellos, dicen, si no lo vais a discutir, vais a tener problemas recurrentes. Y tenéis que ver cuál es vuestro enfoque, cuál es vuestro rol y cuál es vuestra misión. Y cómo, si os vais hacia un lado, lo compensáis con otra cosa o cambiáis vuestro eje, ¿no? Entonces, este es un primer rol. Segundo rol, pioneros e innovación. Todas las organizaciones que están aquí fueron pioneras en su momento. Y si no fueron pioneras, han incorporado elementos a causas que estaban establecidas, ¿no? Lo difícil es organizaciones que tienen 5, 10, 15, 20, 30 años que continúan teniendo esta capacidad de ser pioneras, de aportar algo diferencial. Han nacido organizaciones últimamente. ¿Conocéis WorldReader? Si no, yo os doy solo los datos, lo miraréis en internet, ¿no? Hace 4 o 5 años, un colega de SADE, Colin McKeown, que estaba en marketing, me vino a ver al despacho y me dijo, mira, no lo digas, pero seguramente voy a dejar SADE. Y me voy a ir a trabajar a una iniciativa que estamos montando. No sé si es una ONG, es un emprendimiento social. Hay una persona norteamericana que ha trabajado en Amazon, antes trabajó en Microsoft, que tuvo una experiencia visitando colegios y orfanatos en Ecuador y vio que en un orfanato en concreto, cuando quiso visitar la biblioteca, estaba cerrada con un candado. Y preguntó, ¿por qué está cerrada con un candado? Y dice, porque los libros son muy valiosos y si no se gastan. Dice, ¿y cuántos años tienen estos libros? Dice, 20 años. Dice, claro, pensó, tenemos que hacer algo distinto. Colin McKeown era amigo de esta persona, me vino a ver a mí y me dijo, querríamos mandar libros electrónicos a África.
Claro, esto hace 5 años, dije, ¿qué quieres hacer? Pero si en África y tal, queremos mandarlo, es la solución. Claro, ellos fueron gente, les funciona muy bien. Y realmente lo mandan a colegios, lo mandan a bibliotecas, y con un libro electrónico tienen acceso a 3.000, 4.000, 5.000, porque no solo mandan el libro, sino todo el paquete de libros, ¿no? Su idea es, a través de la lectura se transforma el mundo. Saben los ojos, saben los espíritus, saben los corazones, nos conectamos unos con otros. Y son gente realmente muy emprendedora y que les está yendo muy bien, ¿no? Aquí también han puesto en marcha una estrategia colaborativa con gente muy distinta y se han focalizado en una cosa muy clara y muy concreta y han dado un salto, han roto, se han planteado directamente pasar a la tecnología digital en África subsahariana. Este es un ejemplo distinto. Esto ya no es emprendimiento, sino es innovación, ¿no? Organizaciones que tenían muchas dificultades con niños que nacían prematuramente y que intentaban coger incubadoras de países ricos, llevarlos a países pobres, incubadoras que estaban amortizadas de hospitales y ponerlas en funcionamiento allá durante mucho tiempo. Y se dan cuenta que era muy caro, muy costoso, que no funcionaban, que no había manera, etcétera, etcétera. Y aplicaron la tecnología del design thinking, una tecnología que te permite innovar y pensar, pero ¿dónde está la problemática? Nuestra problemática que queremos cubrir es sobre todo los niños que nacen un mes antes y que no tienen la temperatura suficiente para poder sobrevivir. Y buscar una solución que tenía que ser local, de bajo coste, portátil, fácil de utilizar, fácil de esterilizar y fácil de usar. Y al final era como una manta térmica, como un saco, con una serie de propiedades que permitía que los niños realmente pudiesen tener un nivel de supervivencia del 95% superior a la situación anterior, con un coste, como veis aquí, realmente del 1% de una incubadora original, ¿no? Entonces, capacidad para innovar. A veces no hace falta tener grandes recursos, sino aplicar algunas técnicas que nos permiten romper nuestra forma de actuar. Tercer rol, enfoque de derechos e incidencia política. Y este es un rol que es determinante, ¿no? Es determinante en estos momentos y siempre lo ha sido, quizás aún más ahora, y para el cual tenemos más dificultades, ¿no? Lo que siempre hemos dicho es, hay un círculo virtuoso micro-macro, ¿no? Si nosotros somos capaces de hacer programas sociales, necesitamos poder promover cambios estructurales, pasar de un nivel muy micro a un nivel más macro, ¿no? Esto nos da legitimidad, motivación, con las campañas de presión política podemos conseguir más apoyo social, y con estas campañas de presión política tenemos no solo más impacto, más influencia, más credibilidad, sino que también tenemos alianzas y colaboraciones con otros que podemos aprovechar todo esto para nuestros programas, ¿no? Y esto es verdad. Pero también nos pasa actualmente una dificultad. Y aquí voy a hacer una cosa hacia vuestro congreso, ¿no? Para realmente ser una organización buena en campañas de presión política necesitas una serie de requisitos. Aquí os he puesto 5, pueden haber más, pueden algunos distintos, ¿no? Y uno de ellos es la financiación adecuada. La semana que viene, dentro de 10 días, tengo reunión del patronato de Intermon Oxfam. Y en el patronato de Intermon Oxfam tenemos que discutir dos estrategias que son difíciles de conciliar. Una es, queremos crecer en época de crisis, y queremos crecer en recursos no dirigidos, porque se está creciendo en recursos, pero en recursos dirigidos, en recursos no dirigidos, y queremos fomentar más ciudadanía activa. Y para crecer, los de Intermon Oxfam a lo mejor no son más inteligentes, lo que les va mejor es el face-to-face y otro tipo de cosas, el SMS y tal, ¿no? Y esto no genera ciudadanía activa. Y si te vas a los que generan ciudadanía activa, tienes muchos ciudadanos activos, pero creces poco. Entonces, en estos momentos es realmente difícil. Por eso es bueno que hayan organizaciones que se planteen focalizarse en campañas y que hagan sus campañas de captación de fondos muy orientadas a gente que quiera apoyar campañas. Porque cuando tienes organizaciones que tienes 2 o 3 almas, realmente es difícil conciliarlas todas y poder crecer en todos los aspectos. Entonces, un primer aspecto fundamental es el rol. Cambiar el rol, ajustar el rol, dar un salto en tu rol, focalizarte en tu rol, desarrollar tu rol, ¿no? El rol de tu organización, ¿no? Claro que para hacer esto, las organizaciones tienen que saber cambiar. Y nuestras organizaciones no son realmente muy extraordinarias cambiando. Este es otro estudio que hicimos hace 2 años o 3. Os preguntamos a las ONGs si las ONGs mostraban una elevada propensión al cambio y, de acuerdo,
solo estaba el 19%. El 59% pensaban que no mostrábamos una elevada propensión al cambio. Ahora el cambio es o cambias o mueres, con lo cual hay más voluntad de cambiar, pero no siempre el cambio está tan introducido, ¿no? Y la mayoría de la gente, el 57%, estaba en desacuerdo en que el cambio fuese más frecuente en las ONGs que en las empresas. Claro, ¿por qué no cambiamos? Hay razones por las cuales cambiamos o facilitan el cambio, las tenéis aquí en verdes, no las voy a comentar, ¿no? Pero ¿por qué nos cuesta tanto cambiar? Y he seleccionado algunas, hay más, ¿eh? Una es, nuestra esencia es participativa, y eso es fantástico, pero participamos tanto que los cambios son eternos. Y cuando realmente hemos cambiado, lo que hemos sacado ya no nos sirve para el contexto, que ha cambiado mucho más rápidamente. Y tenemos que cambiar de otra manera, tenemos que actuar de otra manera. Y tenemos que ver cómo se participa, en qué se participa para poder cambiar, porque si no participamos los cambios no son asumidos por todos, pero hemos de cambiar ahí, ¿no? Los valores, que son los que nos sustentan, en muchos momentos no nos permiten tomar decisiones más drásticas. Y hemos de ver lo que son valores y lo que son rémoras de nuestros valores, ¿no? Cosa que es realmente difícil. Nuestros órganos de gobierno, y yo estoy en muchos órganos de gobierno, son una barrera para el cambio. Están alejados, no se enteran de nada, tienen miedo, están derrotistas. Cuando les planteas cosas nuevas, tú verás. Cuando empiezas a hacer, ¿quién te ha dicho que lo hagas? Entonces, las organizaciones no cambian si no cambian los órganos de gobierno. Y es fundamental, ¿no? Para cambiar, los datos es lo primero que permite cambiar. Si no va bien el fundraising, lo sabemos rápido. Pero si no van bien nuestros resultados de impacto social, no lo sabemos. Como no tenemos este tipo de resultados, nos es muy difícil poder demostrar, ¿no? Y luego hemos de relacionarnos con tantos grupos de interés, con tantos stakeholders diferentes, que a veces no sabemos a quién responder, ¿no? Entonces nos cuesta cambiar. Y lo que es fundamental en un proceso de cambio, y esto hay otro libro que os podéis descargar sobre esto, en estos momentos yo creo es la primera etapa, es generar el cambio y sobre todo ofrecer una visión del cambio, una idea clara, evidente, de dónde queremos llegar y qué es lo que podemos hacer. Pues tengo que decir una cosa, gente visionaria hay mucha, pero en estos momentos, con tantas incertidumbres, es difícil saber dónde tienes que ir. Yo creo que más importante es saber dónde tienes que ir, es saber qué puedes aportar tú a la sociedad y en qué puedes ser muy bueno. Si eres muy bueno en algo, ya responderás a lo que está pasando en el contexto. Entonces, todo lo que es la planificación estratégica, en vez de diseñar mucho, estamos aquí, vamos a pasar allá, analizar más el contexto, en qué realmente sois muy buenos y qué podéis aportar a la sociedad, y cuando tengáis una cosa, desarrollar esa competencia al máximo. Porque si esa competencia es relevante para el futuro, la aprovecharéis, ¿no? Y ahí es donde se puede avanzar, ¿no? Entonces, cambio es tener organizaciones más emprendedoras, ¿no? Que vosotros acostumbráis a ser la gente más emprendedora de vuestras organizaciones, los departamentos de comunicación, marketing y tal. También sois la gente que sois vistos como los más vendidos al capital, al no sé qué, al no sé cuánto. No sé si os pasa, ¿no? Pero yo en las organizaciones que estoy, pasa esa, ¿no? Pero yo creo que vosotros tenéis una gran responsabilidad en el cambio de vuestras organizaciones. Porque las ideologías en estos momentos cuentan, pero lo que cuentan son los resultados. Y nadie se puede volver muy purista ahora, pues si te vuelves muy purista, no haces nada. Y lo que necesitas es gente que realmente sea emprendedora, ¿no? Gente que esté orientada a la búsqueda de oportunidades. Gente que es capaz de ligar oportunidades con recursos. Gente que crea gente emprendedora. Claro, los emprendedores acostumbran a responder a una necesidad. En nuestro caso, a una necesidad social. Pero el gran reto es, ¿qué es una oportunidad, ¿no? ¿Cuáles de las muchas ideas que se nos aparecen vale la pena hacer realidad? Porque ahora todos estamos pensando y salen muchas cosas, pero ¿cuáles son las realmente oportunidades, ¿no? Aquellas cosas que no solo cubren una necesidad, sino que están muy alineadas con nuestra misión, que responden a tendencias de futuro, que nos permiten incrementar el impacto social y que nos fortalecen nuestra organización, que consiguen recursos, que permiten aliar misión con recursos, ¿no? Y para todo ello, normalmente no son permanentes, hay un timing, ¿no? Un window of opportunity. Claro, los emprendedores, las ONGs estamos ahora entre dos fuegos, ahora y antes, pero ahora quizás más. Entre el fuego de los movimientos sociales, que tienen una gran capacidad para movilizar a la gente cuando las ONGs hemos perdido capacidad de movilización, pero que su capacidad de movilización dura un año y medio, y que las ONGs seguimos, ¡pum!,
Y entre el fuego de los emprendedores sociales, que realmente son rápidos y dinámicos, pero que son emprendedores sociales, no son ONG, son cosas distintas. Lo que pasa es que nos marcan mucho y tenemos que introducir en nuestras organizaciones más capacidad emprendedora, ¿no? El Grameen Bank es una organización muy emprendedora, desde el principio, desde que Yunus planteó el tema de los microcréditos y se había estado en Bangladesh con la gran capacidad que tienen para lanzar cosas, ¿no? En esta iniciativa con Danone, donde crearon el Grameen Danone Foods Limited, realmente es interesante porque en un país como Bangladesh, más del 50% de la población está en una situación de los niños, está en una situación de desnutrición. Y se plantearon, ¿cómo podemos hacer un producto con alto valor nutritivo y con un bajo coste? Y han hecho un yogur que con 60 gramos da el 30% de la nutrición que necesita un niño o una niña diariamente. Y con un precio, no sé si sale aquí, no me acuerdo cuál es, pero que es muy bajo, que puede asumir cualquier persona. En Bangladesh, con un tipo de instalaciones muy adaptadas medioambientalmente al contexto local y con una capacidad de poderlo expandir a otros países. El reto no es la idea, el reto es la cultura, es tener culturas emprendedoras en nuestras organizaciones que permiten que salgan muchas ideas. Y cómo vosotros podéis fertilizar otros departamentos y otros ámbitos en vuestras organizaciones para esta capacidad emprendedora. Ayer estaba en Madrid, en el jurado de un premio, coincidí con la la mujer del embajador de Estados Unidos, que esta tarde tenéis aquí, y con otras personas, unas personas con las cuales coincidí en el jurado de este premio. Hoy tenemos el jurado de otro premio, con lo cual hay muchos premios, ¿no? aquí en ESADE. Pero era José Martín Caviedes, fundador de Hazlo Posible, ¿no? Y que ahora es patrono de Hazlo Posible, y que hablando así un rato en un descanso, me comentaba, hemos montado en marcha esta organización, Huella, para promover emprendimientos sociales en el mundo Internet, ¿no? Lo explicó muy rápido y la verdad que no lo puedo explicar porque lo que sí me sorprendió es la capacidad con la cual ponía en marcha ideas. Y me explicó otra cosa que no sé cómo se llaman, no me acuerdo la jerga exactamente, donde se reunían durante un final de semana 30 o 40 o 50 personas o 100 personas que aportaban ideas, escogían 2 ideas de emprendimiento social en el mundo de Internet y esas 30, 40, 50 personas las desarrollaban y en un final de semana la idea estaba para lanzarla. Claro, esto para nosotros es inviable. Primero nos planteamos, bueno, y los valores, y el no sé qué, y el no sé cuántos, y el tal, y tal. Y todo esto es fundamental, pero tenemos que conseguir hacer dentro de nuestras organizaciones gente que tenga menos barreras para poder, por lo menos, plantear la idea y testar la idea y luego ver. Hay algunas que avanzan un poco más, ¿no? No solo organizaciones emprendedoras, sino organizaciones innovadoras. La innovación no es la solución para la mayoría de las organizaciones en estos momentos, lo tengo que decir. La semana que viene hacemos un acto aquí y presentamos un nuevo libro que hemos hecho con la Fundación PricewaterhouseCoopers, que me parece que se llama De la idea a la acción, la innovación en las ONGs. Y planteamos muchas ideas para que las ONGs sean más innovadoras. Y la innovación normalmente sale de gente innovadora que es capaz de poder desarrollar equipos innovadores, ¿no? La innovación no es la solución para muchas organizaciones, pero la innovación nos permite romper cosas, ¿no? Nos permite ir un poco más allá de donde estamos, ¿no? La Fundación Hazlo Posible, que salió, y que fue será una de las que hablará la semana que viene en este foro, y que salió de un equipo muy innovador, después de 10 años, Marisol García nos comentaba, claro, lo que antes era una organización innovadora se está dedicando ahora a administrar los proyectos. Y hemos tenido que forzar la innovación, ¿no? Y allá estamos, ¿no? Tiene que haber algo que permita generar o spin-offs, organizaciones externas o grupos internos que tengan más facilidad para poder trabajar en ámbitos innovadores, ¿no? De hecho, algunas de las financiaciones que van a llegar en el futuro, como los bonos de impacto social, ¿esto lo conocéis o no? Sí, entonces no lo voy a explicar mucho. Veo división de opiniones. De hecho, es un tipo de alianzas entre ONGs, administraciones públicas e inversores privados, donde hay un problema social, la administración pública tiene un coste para poder abordar este problema social, la ONG quiere contribuir a solucionar este problema social, la administración pública plantea con la ONG qué es lo que se tiene que hacer, qué resultados se deberían conseguir, y a partir de eso se emiten bonos donde alguien puede comprar estos bonos y en caso de que se consigan los resultados, se le da dinero como
beneficio por esos bonos y si no se consiguen los resultados o no se le da nada, se le da una parte. Y es un mecanismo realmente muy innovador. Con esto, lo que pasa es que no solo es complejo el mecanismo en sí, sino que exige organizaciones mucho más orientadas a resultados. Organizaciones que realmente quieren conseguir resultados, pero quieren saber qué es éxito para tu organización. En los cursos que hacemos en ESADE, yo creo que la pregunta que descoloca más a la gente es cuando les decimos, ¿qué es éxito para tu organización? Y la gente se queda descolocada, lo cual es sorprendente, ¿no? Pero yo también me quedo descolocado cuando me lo hice la primera vez, porque todo el mundo tenía que saber qué es éxito para tu organización, ¿no? Hacemos un caso de la Fundación Secretariado Gitano, donde tienen 425 indicadores, tenían, ¿no? Bueno, pero ¿qué es éxito para tu organización, ¿no? ¿Qué es éxito? ¿Cómo describiríamos el éxito de tu organización? ¿Qué estáis midiendo? ¿Nos permite conocer el éxito? Hemos de ser organizaciones mucho más orientadas a resultados. No solo porque nos permitirá saber si cumplimos o no cumplimos con nuestra misión, mejorar nuestra estrategia, sino porque la confianza con todos nuestros grupos de interés se basa cada vez más en resultados. En el contexto que antes os decía de la edad de oro de las ONGs ha pasado, ese contexto de confianza sin value for money es un contexto del pasado. Muéstrame lo que consigues y creeré en tu misión. Y eso nos tiene que hacer avanzar, ¿no? Acabo. Retos, podría haber muchos. Yo creo que hay 3 retos que para mí son fundamentales. Rol, cuál es el valor añadido de tu ONG y cómo consigues cambiar para que ese valor añadido realmente no sea una teoría, sea práctica. Cómo conseguimos que nuestras ONG sean más emprendedoras y puedan generar semillas de innovación. Y cómo nos orientamos mucho más a resultados, que es donde realmente el liderazgo tiene que plasmarse. Y hay un cuarto reto, que es el de las alianzas y las fusiones. Y este es un reto determinante. Todas las ONGs que en estos momentos están funcionando bien se han planteado una estrategia de alianzas. Y algunas de las ONGs que creen que su misión tiene que continuar, aunque su apoyo social, su apoyo económico es muy débil, algunas de ellas están planteando las fusiones. Estamos empezando una nueva investigación, que será un libro que presentaremos en julio del año que viene, sobre este ámbito, ¿no? Pero saber colaborar bien con otras ONGs, no mucho. Tenemos demasiadas colaboraciones. Somos gente que no sabemos decir que no, no sabemos a qué decir sí. Y eso es el primero que me pasa este. Tenemos demasiadas colaboraciones con otras ONGs, estamos en demasiados sitios. Una buena estrategia es empezar a sacar cosas y seguramente saber dónde tienes que concentrar, en aquellas colaboraciones que son estratégicas y que pueden ser eficientes. Saber colaborar con actores distintos, este es el gran reto. Extensionarte a nivel de valores, a nivel de culturas, con gente distinta, de otros sectores de actividad, con los cuales realmente, si no nos aliamos con ellos, ni seremos más innovadores, ni tendremos más presión política, ni tendremos más cosas. Ahí es donde tenemos que no hacer un choque de trenes, sino intentar buscar locomotoras conjuntas y vagones que nos descarrilan para sacar todos los provechos de ellos, ¿no? Saber en qué federaciones tenemos que estar y cómo tienen que transformarse estas federaciones y cuál es el rol de cada una de ellas, ¿no? Saber en qué alianzas, en qué fusiones, cuándo nos tenemos que fusionar o no. Fusiones será para algunas, no para muchos, pero bueno, algunas tendrán que estar allá, ¿no? Y algunas colaboraciones de corta duración, pero muy puntuales y muy fuertes, donde tenemos que estar, ¿no? Ese es un ámbito en el que nos tenemos que mover, ¿no? Y necesitamos líderes colaborativos, ¿no? Necesitamos culturas y personas que sepan colaborar, primero dentro de las organizaciones y después fuera de las organizaciones, ¿no? Las organizaciones que están trabajando más de forma interdepartamental son las organizaciones que saben aprovechar los que son muy puristas, los que son más pragmáticos, los que son más emprendedores, de los que son más ideólogos, ¿no? Hacer muchos grupos interdepartamentales que nos permitan colaborar dentro de nuestras organizaciones y si sabemos colaborar dentro, sabemos colaborar fuera. Acabo, ahora sí. Os decía al principio que una de nuestras fortalezas es que tenemos gente muy buena en nuestras organizaciones. Y mi evidencia es que los planes están bien, las tecnologías están bien, todo lo que te puedas plantear está bien, hasta los donantes están fantásticos, ¿no? Pero si tienes gente buena, gente comprometida, gente que sabe lo que puede hacer, gente que se desarrolla y que da lo mejor de ellos mismos, las organizaciones avanzan.
Y aunque os encontréis con muchas dificultades, tenemos que cambiarlas y tenemos que hacerlas avanzar. Muchas gracias.